En el interior de cada célula existen unos corpúsculos filamentosos sumamente importantes en el proceso de la herencia. Estos corpúsculos, llamados cromosomas, son estructuras que contienen nuestros genes. La mayoría de las células del cuerpo contienen 23 pares de cromosomas, es decir, un total de 46 cromosomas. La mitad de esos cromosomas provienen de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Los 22 primeros pares se denominan autosomas y el par 23 contiene los cromosomas sexuales, X y Y. Los cromosomas y los genes son prácticamente la carta de identidad de los seres vivos y también definen las características de todas las especies que conocemos hoy en día. Por lo tanto, cuando hablamos de aberraciones cromosómicas, nos referimos a la estructura o número de cromosomas que es anormal. Entre ellas existen dos tipos de anomalías. Las estructurales, que se basan en las alteraciones que ocurren en la estructura de cromosomas. Por ejemplo, la deleción consiste en la pérdida o eliminación de información genética de una parte del cromosoma. La duplicación se basa en la duplicación de una parte del cromosoma, lo cual produce material genético de más. Cuando hablamos de la invención, hablamos de un cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del propio cromosoma. La inserción significa que parte de un cromosoma está insertado en una posición inusual dentro del mismo o otro cromosoma. Cuando nos referimos a la translocación, es cuando una parte del cromosoma es transferido a otro cromosoma. Por otra parte, el otro tipo de anomalía cromosómica es la numérica. Esta consiste en la pérdida o la ganancia de uno o varios cromosomas. Entre esos tipos se resalta la monosomía, que se refiere a la pérdida de un cromosoma, por tanto solamente quedará una copia del cromosoma. Y por último, la trisonomía, que es la existencia de 3 copias de un cromosoma específico en lugar de 2. Las anomalías cromosómicas habitualmente se presentan cuando ocurre un error en la división celular. Hay dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. La mitosis es un proceso traumático. La célula pasa por cambios drásticos en su estructura. Por lo tanto, en ocasiones los cromosomas pueden dañarse. Un cromosoma puede no separarse durante la anafase. Este fenómeno se denomina no disunción. Si esto ocurre, una célula hija recibirá 2 cromosomas hermanos y la otra se quedará sin ninguno. Esto da lugar a que una célula tenga 3 cromosomas que codifiquen la misma información genética, condición conocida como trisomía. En la meiosis se debe tener una correcta separación de las cromátidas hacia los polos durante la anafase, lo que se conoce como disyunción. Cuando esto no ocurre o hay un retraso en la primera o segunda división meótica, conduce a problemas con configuración de los cromosomas, así alterando el número de estos. Otro factor que podría aumentar el riesgo de las anomalías cromosómicas es la edad materna. Las mujeres nacen con todos los óvulos que tendrán para toda la vida. Algunos investigadores creen que pueden surgir errores en el material genético de los óvulos a medida que envejecen. Las mujeres mayores de 40 años tienen un riesgo más alto que las mujeres más jóvenes a dar a luz a bebés con anomalías cromosómicas debido a que los hombres usan nuevos espermatozoides durante toda su vida. La edad paterna no aumenta el riesgo de las anomalías cromosómicas. Algunas anomalías cromosómicas. Síndrome de maullido de gato. Es una enfermedad congénita infrecuente con alteración cromosómica causada por lesión del brazo corto del cromosoma 5. Predomina en las niñas y en nacimientos suele llamar la atención del tamaño del cráneo y el contraste con la cara redonda y llena. Síndrome de Angelman es una enfermedad genética que afecta el sistema nervioso
por su deleción del brazo largo del cromosoma 15 materno. Este síndrome causa epilepsia, capacidad lingüística reducida o nula, problemas de equilibrio y movimiento. Síndrome de Down, trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. John Langdon fue el primero en descubrir esta alteración genética en 1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que producían. Este síndrome no es una enfermedad. Lo que sí se ha confirmado es que una persona que padece este síndrome tendrá algún grado de discapacidad intelectual. Las personas con síndrome de Down muestran algunas características comunes, pero cada individuo es similar con una apariencia, personalidad y habilidades únicas. El síndrome de Patau es una enfermedad genética que resulta de la presencia de un cromosoma 13 extra. Fue observado por primera vez por Thomas Bartholin en 1657, pero no fue hasta 1960 cuando lo descubrió el Dr. Klaus Patau. Su trisomía es reportada con menos frecuencia en la especie humana. El síndrome Patau limita el desarrollo correcto de los diversos órganos del feto. Se cree que el 80 y 90% de los fetos no llegan a término. Los afectados que logran llegar al nacimiento mueren poco después. La mayoría dura 3 meses y como mucho llegan al año. El síndrome de Edwards es un trastorno genético grave que afecta directamente al desarrollo del bebé. Es 3 veces más común en niñas que en niños. Este síndrome fue descrito por Fernando Arrechurra de Edwards en 1960. Este material genético afecta el crecimiento y el desarrollo de la placenta y del cordón umbilical durante el embarazo. Los síntomas de este síndrome se pueden visualizar fácilmente cuando un niño lo padece. Presenta dimorfismo facial y muscular. En el caso del facial, puede describirse el paladar en obquival o microtapia o frente estrecha, mientras que el muscular se caracteriza por presentar el esternón más corto de lo usual. El síndrome de Klinefelter es un trastorno genético en el que un varón nace con una copia adicional del cromosoma X. Este síndrome no es hereditario, sino que aparece como resultado de un error genético aleatorio después de la concepción. Los hombres que nacen con el síndrome de Klinefelter pueden tener niveles bajos de testosterona, masa muscular reducida y poco vello facial y corporal. La mayoría de los hombres con esta enfermedad no producen esperma o lo hacen en cantidades reducidas. El síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas. La causa es un cromosoma X ausente o incompleto. Las niñas que lo presentan son de baja estatura y sus ovarios no funcionan en forma adecuada. Otras características físicas típicas del síndrome de Turner son cuello corto con pliegues que van desde la parte superior de los hombros hasta los lados del cuello, línea del cabello bajo en la espalda, baja ubicación de las orejas, manos y pies inflamados, y la mayoría de las mujeres con síndrome de Turner son infértiles. El síndrome triple X o de la superhembra es una anomalía numérica cromosómica o un cambio numérico de los cromosomas que se da en mujeres que poseen un cromosoma XT+, es decir, tienen un cromosoma 47 XXX en vez de 46 XX. Este síndrome es la anomalía cromosómica más común entre mujeres y afecta a una de cada 1000 nacidas, pero la mayoría de las mujeres que padecen esta anomalía no presentan ningún síntoma o simplemente presentan una leve afectación.